Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos sean a la emisión ya 56 de Conectando Puntos, en este ejercicio ciudadano de expresión, reflexión crítica, análisis objetivo, o al menos eso intentamos ser objetivos, en, en esta conexión de sucesos, de hechos, de situaciones y de contextos que nos llevan a a deshebrar un poquito las cuestiones que nos encontramos, a ver qué hay detrás de ello, a encontrar razones, aunque creo que en los 56 programas lo único que hemos encontrado es que no hay razón de lo que estamos viendo, no encontramos razones lógicas ni explicaciones, pero aquí estamos una vez más haciendo el análisis y compartiendo cámaras y micrófonos con Juan José Toral desde León, Guanajuato, y aquí pues una vez más compartiendo este espacio. Querido Juan José, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Claudio, muy bien, gracias a Dios aquí. Qué bueno que Dios, la vida, el destino, la madre naturaleza nos permite estar juntos otra vez y compartiendo este espacio pues contigo y con todos los que nos hacen el favor de ver para criticar, para juzgar y también para apoyar. Eso es. Y esta semana, Juan José, con también, como siempre, un montón de situaciones que se van dando. Creo que ya el presidente ha tomado los jueves y viernes de cada semana como para hacer el teaser del blockbuster que viene la semana siguiente. Sí, sí, Y sí. empiezan a hablar y de hecho de ahí se van desencadenando hechos que nosotros platicamos el fin de semana que hacemos este programa. Sí, Y regularmente lunes, martes y miércoles tiene como el desarrollo de lo que nosotros platicamos y se va dando, ¿no? Ha sido el caso las últimas semanas de lo que hemos platicado y creo que esta no fue la excepción. Sin embargo, hubo particularmente un evento que hizo que eclipsara todo lo que estaba pasando en cuestiones, pues, de la politiquería, diría nuestro buen presidente, sí, sí, sí. porque pues estaba marcando todo para que vaya hacia allá y todavía el lunes y martes estábamos centrados y concentrados en asuntos tanto de la violencia electoral como de los pendientes que tiene AMLO con cabeza de vaca, que ya platicamos mucho la semana pasada, pero que se estaban dando, es decir, lo que tú y yo platicamos el fin de semana pasado se dio lunes y martes, pero de repente alguien avisa y anuncia con bombo y platillo que el presidente compra una refinería de la que Pemex ya tenía casi la mitad de las acciones y la participación, Sí. y pues bueno, eso evidentemente marcaría un buen precedente, de no ser porque horas más tarde, pues nos dan a conocer primero que la misma refinería avisa que tiene un adeudo millonario. Ahora hablaremos de números. Después, que incluso el mismo presidente acepta haberla comprado en una situación que pues parecía una ganga, pero que tanto la empresa que la vendió como Estados Unidos no solo hablan que la empresa, esta refinería se encontraba casi en quiebra, sino que eh, deshacerse de ella es parte de un plan que en los asuntos de política energética que tiene Estados Unidos, y después nos enteramos que no solo Estados Unidos, tiende a deshacerse de estas cosas porque le van a empezar a apostar por las energías limpias. Es decir, esto ya no nos sirve, lo vamos a tomar. Y entonces el presidente pues va tomando esto como un logro y un triunfo. Ya Ujú. platicaremos del asunto. Dice que gracias a esto seremos autosuficientes en petróleo dentro de 2 años, 3 años tal vez. Sin embargo, dentro de 3 años, pues ya nos tendremos necesidad de ser autosuficientes con el petróleo, pero en fin. De ahí, amigo, salen una cantidad de cosas que se van dando que ya no sé si es broma, si es una puesta en escena, si es Sí, sí, sí. chiste, si alguien nos está jugando algo, si todo es estrategia, si el próximo domingo, que son las elecciones en México, cuando acabe, AMLO nos va a decir, cayeron, todo es una broma.
ahora sí ya va en serio la 4T, no sé, Sí, sí, sí. no sé, ¿qué ves en este panorama, amigo, en estas cosas que pasaron esta semana que ya ahondaremos en lo que viene después de la compra de la refinería? Mira, yo lo que veo a grandes rasgos es que vuelvo a lo mismo y quisiera empezar con esto, Claudio, porque parece ser que López Obrador tiene como que ese impermeable de que las cosas no le afecten directamente y parece y tiene esa capacidad de convertir todo esto en abonar a ese único objetivo, que es que todo lo que vaya en contra de lo que él hace, casi el universo entero se confabula para hacer cosas en contra de su cuarta transformación. ¿Por qué empiezo con esto, Claudio? Porque como bien dices, no había necesidad de comprar la refinería que está ubicada en Houston, Deer Park. Como bien dices, después ahondamos en esa parte. Se junta con que coincidentemente, porque también hay que decirlo, coincidentemente, degradan el espacio aéreo a categoría 2, porque se cumplen los 10 años que se hace corte de caja, donde la FAA, que es una organización mundial, actualiza sus protocolos de seguridad del espacio aéreo, ojo, de la aviación comercial y civil, y entonces, pues también es algo que le perjudica, pero no tiene nada que ver con el aeropuerto Felipe Ángeles. Pero en la memoria, en la psique, en la forma de pensar de López Obrador, sí tiene que ver porque es en contra también de eso. Eh, y pues terminamos con lo que muchas veces los mexicanos hemos platicado, lo conocemos, lo vivimos, donde la revista Economist, que realmente es una revista, si bien su línea sí es totalmente neoliberal o liberal, o etcétera, sí es una revista muy importante a nivel nacional, digo, a nivel internacional, porque sirve de referente para los inversionistas de cómo está la situación en los diferentes países. Entonces, para iniciar, Claudio, pues para mí lo único que está abonando es en seguir ese discurso monólogo unisolo de un solo personaje que divide todo, o sea, todo lo que le quieras poner, como le quieras ver, los nombres que le quieras adjudicar a cada situación, pero es los que están conmigo y contra mí. Entonces, si quieres, tú da la pauta de qué quieres que empecemos a platicar, pero lo que sí es un hecho es que algo tiene López Obrador, algo tiene porque es un gobierno que en 2 años no ha hecho nada, ha fomentado la corrupción como ningún otro, de una manera muy burda, y que se siguen sacando más casos de gente cercana a él enriqueciéndose, y parece que no le pega en lo absoluto en cuestión de, de la gente que le cree, que le sigue manifestando su apoyo, en cuestión de que pues no es lo mismo, y yo creo que no es más barato, es peor el estilo de gobierno que estamos viviendo, Claudio. Pues, Juan José, el asunto de la refinería y de lo que pasó en torno a The Economist, que fue con lo que cerramos en un acto escénico maravilloso en la semana, creo que es lo que más nos va a llevar en el análisis. Entonces, te propongo que comencemos platicando sobre el asunto de la degradación o la baja de la calificación de la FAA, Sí, que es muy rápido y que creo que hay que hacer algunas precisiones que me llaman así la es. atención. Y aquí, este asunto, efectivamente, al otro día que se da a conocer esta calificación y que estamos, bueno, un punto abajo, es decir, no alcanzamos salir con el 10, ¿no? Tenemos Sí, una calificación menor. Efectivamente, López Obrador lo toma como si fuera un ataque personal y algo a él. Y yo pongo sobre la mesa porque te prometo que estuve investigando y averiguando y tratando de leer y yo no encontré este asunto de que no tengamos la
los requisitos completos para estar en la calificación que teníamos y obtuvimos hace 10 años y que se supone nos duró esto 10 años, ¿en verdad le compete al gobierno? ¿Es un asunto que le compete al presidente? Hasta donde vi y encontré, Sí, no encuentro algo que sea responsabilidad del gobierno y que sea cosa del presidente, porque efectivamente corresponde más a las cuestiones comerciales de las aerolíneas. Y entonces, ahí la realidad es que, pues López Obrador podría haber dicho, oigan, pues pónganse las pilas y ustedes son los que tienen que hacer, porque el asunto, hasta donde entendí, es que no cumplimos con los requisitos de seguridad aérea que tiene que ver desde el proceso en que, bueno, aparentemente desde que tú como pasajero llegas al aeropuerto y vas a dar, pero obviamente viene desde que el avión se tiene que preparar y estar listo en el aeropuerto y la compra de combustible, los procesos y protocolos de seguridad en las recargas, en las revisiones, en una serie de cosas que competen en un 85% a las líneas aéreas. sí. Entonces, si les quitan, bueno, pues en realidad debería de ser un asunto que va en conjunto con la empresa que administra los puertos aéreos en toda la República, es decir, no tiene nada que ver con el aeropuerto de la Ciudad de México ni con el Felipe Ángeles, sino en conjunto con todos, y es la o las empresas, porque no es una sola, y las aerolíneas. Entonces, yo digo, ¿para qué se cuelga algo que no le compete al 100%? O tú que, ahora sí que a lo mejor tú tienes otros datos. No, no, yo lo veo claro, o sea, dicen que a río revuelto ganancia de pescador. Entonces, para mí es muy claro. Si tú ves que por un lado ya estamos en el periodo electoral donde al día de hoy, Claudio, desafortunadamente tenemos 88 personas muertas, ejecutadas, asesinadas de una forma violenta. Cuando tú estás viendo que diferentes organizaciones de Estados Unidos de seguridad te dicen que probablemente ya el crimen organizado esté dominando el territorio nacional entre el 35 y 40% del territorio, donde tú ves que ya en muchas comunidades cabeceras, municipios chicos, quien realmente está jugando un papel importante en las elecciones es el crimen organizado. Cuando tú ves que la inseguridad, los asesinatos dolosos, los feminicidios van a la alza. Yo creo, Claudio, como ciudadano, que este tipo de temas le caen pues como anillo al dedo, por decirlo, como cuando fue lo de la pandemia, porque es una manera de distraernos como mexicanos. En lo único que probablemente le pudiera competir esta degradación del espacio aéreo o de la seguridad del espacio aéreo al, al gobierno es el gobierno como tal, como maneja, por decirlo así, franquicias, los diferentes espacios, los diferentes aeropuertos, al final ellos dan u otorgan y apoyan en dar presupuesto para el desarrollo técnico especializado, cosa que desde que llegó López Obrador, como es parte de su política de austeridad, pues lo ha limitado. Probablemente eso sería acaso el único factor que determinaría la participación del gobierno federal. Por otro lado, coincido contigo, yo creo que es una parte de distraernos, pero al final y al cabo es mi punto de vista, de que yo saco conclusiones de que, por ejemplo, te voy a platicar aquí el León como paréntesis, se han disparado los robos a casa habitación, los robos de vehículos, cosa que a lo mejor esto en diferentes ciudades grandes es algo, es una normalidad, por así decirlo. Pero aquí, pues yo por lo menos de 25 años que llevo viviendo, se ha disparado enormemente. Entonces yo como ciudadano, ¿qué veo? Pues ese choque de realidad donde el presidente dice que vamos bien, vamos saliendo, y que aquí por lo menos diferentes empresas, básicamente el área de inversión aquí en la zona es industrial, pues diferentes empresas por los diferentes paros de
industrias de manufactura, o quiebran o pagan la mitad o desemplean. Entonces eso se refleja pues, en este tipo de inseguridades. Entonces para mí, todo lo que está cayéndole ahorita a López Obrador, de lo que vamos a hablar en el programa de hoy, pues realmente para López Obrador tiene ese manto. Yo insisto, en el primer programa que hicimos, a mí en lo particular, Claudio, no tengo pruebas para decir que López Obrador es corrupto, pero tampoco tengo pruebas para decirte que todos los que se están rodeando se están enriqueciendo de una manera brutal, y de una manera brutal, porque de 2 años para acá, no sé si tú tengas, voy a hacer una alegoría de lo que tú dices, otros datos, pero por eso López Obrador lucha en contra de todo organismo que le exija transparencia en sus operaciones. Entonces, desde mi punto de vista, para indicar la pregunta que me dices, yo lo único que veo es que está aprovechando la oportunidad, pues, de distraer la atención. ¿Por qué? Porque también, según Roy Campos de Consulta Mitofsky, esta semana, Claudio, de las últimas 6 semanas, es la primera que López Obrador deja de bajar en su popularidad. ¿Por qué? Porque en esta semana, Claudio, ya por fin se deshizo, se deslindó, cambió totalmente la agenda de lo que fue la tragedia de la línea 12 del metro. Entonces, nada es coincidencia. Estamos hablando de 3 temas que robaron la semana y ya nos olvidamos de esa tragedia que costó la vida de 26 personas y que todavía en la semana 2 víctimas estaban diciendo que por falta de medicamento y por falta de dinero, porque el gobierno al día de hoy no se había acercado, tenían que recurrir a apoyos de familiares y de cercanos. Entonces, quisiera yo pensar que por esa razón, pues se siente ofendidísimo el presidente porque nos bajaron la categoría. Ahora, lo que sí le debería de preocupar muchísimo, Claudio, es que este tipo de sanciones, si no las atiendes rápidamente, hace 10 años también caímos en esta categoría 2, pero tardamos 160 días en otra vez llegar a la categoría 1. Aquí lo que limita es el flujo de turismo, si no en las rutas establecidas, sí por lo menos en establecer nuevas rutas. Y estamos hablando que pues Estados Unidos ya está saliendo pues, de la pandemia por el avance que tiene en la vacunación. Se dice que aquí en México, en octubre, por lo menos el 80% de los mexicanos ya vamos a tener por lo menos la primera dosis. ¿Qué quiere decir esto? Pues que como buenos mexicanos no tenemos dinero, pero nos gusta salir a pasear. Entonces, ahí sí se debería de preocupar, pero yo creo que estamos a tiempo y yo creo que es algo que, sin menospreciar, se puede resolver a corto plazo, Claudio. Pues a ver qué resultados tiene. Yo creo que esto le compete completamente al asunto de la aeronáutica comercial, pero pues bueno, si hay algún experto que me pueda decir si de verdad esto es responsabilidad del gobierno pues que me platique y que me diga qué injerencia puede tener López Obrador particularmente como para que se lo haya adjudicado, porque pues sí, a lo mejor este asunto de yo soy la víctima de todo y todo va en contra mía, pues sea parte de esta campaña en la que vive él eternamente y que le ha funcionado para muchas cosas. Ahora, y como Pues, paréntesis nada sí, más, Claudio, perdón. En categoría 2, solamente ahorita estamos 9 países. Estamos acompañados en ese club especial de la degradación a nivel 2 con Ghana, Pakistán, Tailandia, Malasia, Bahamas, Curazao, los países del estado del Caribe Oriental, Venezuela y nosotros. Nada más como ves. pues, puros cuates ahí Sí, sí. con el asunto. Bueno, Curazao, ¿existe Curazao? Yo pensé que era una marca de... Sí, sí, sí existe y tiene la degradación 2 y han durado por lo menos los últimos 3 años, amigo. 3 años. Venezuela ni se diga, sí, sí, sí. Venezuela es el que rompe el récord, amigo. Bueno,
pero ya sabemos que hay situaciones que rebasan, ¿no? La voluntad incluso de las... Que también allá tienen otros datos, ¿eh? El asunto podría ser que evidentemente las aerolíneas van a depender de que, como bien dices, si ellos dependen del turismo, ya sea de los pasajeros por negocio o los pasajeros que sean turísticos 100%, pues van a depender de que estas personas tengan los recursos suficientes como para pagar el viaje en avión y poder salir. Si la situación económica en un país hace que no tengas la posibilidad de tener un dinero extra que te permite salir de vacaciones en avión, pues ahí sí pudiera ser una responsabilidad, pero creo que es un asunto mucho más complejo de lo que solamente parece y que no es menor, por supuesto, Así es. pero creo que no es algo de lo que se tenga que colgar como víctima el presidente, creo. Entonces, pues vamos, si quieres, a dejarlo ahí. Va, Seguramente vamos a tener que ver estas cosas más y pasemos al asunto de la refinería. vientos. Yo cuando oí la noticia, yo dije, qué raro si el proyecto tan grande de Dos Bocas era la bandera principal y la salida inmediata para resolver el problema que decía o dice López Obrador del petróleo, hoy el remedio haya sido comprar la mitad restante de lo que ya había en sociedad con Pemex y Shell en Estados Unidos en esta refinería en Texas. Sí, Que después yo dije, bueno, a lo mejor López Obrador se confundió y pensó que estaba recuperando el Parque de los Venados que tenemos aquí en la Ciudad de México y no se dio cuenta que era una refinería, pero no, parece que sí fue con toda la intención sí, sí, y sí. lo que estaba buscando era comprar la refinería que, eh, pues lo que tengo entendido, según lo que estuve viendo en esta, tiene la posibilidad de refinar suficientes barriles como para sí efectivamente cumplir con los requerimientos que tenemos en México. Refina crudo grueso, que es como el que tenemos aquí en México, El sí, Maya, así es. el que podemos tener, y el mediano, es decir, podemos comprar en otros lados y tenemos. Lo que evidentemente llama la atención es que, pues primero, costó aparentemente una ganga, 596 millones de dólares. Yo no sé, amigo, y ahorita lo voy a decir, yo no sé qué representan 596 millones de dólares con respecto a esto, es decir, qué dimensión tienen, un asunto proporcional. 500, casi 600 millones de dólares, pues obviamente es mucho dinero, en mundos del petróleo probablemente no. Eh, Parece que haberle inyectado ese dinero a Dos Bocas iba a ser una pérdida total, entonces mejor que la ven ahí lo veo bien. Lo que me llama la atención es que la compra, esos 600 millones de dólares, incluyen hacerse cargo de una deuda de casi 1,000 millones de dólares que tiene la refinería y que no entiendo cuál será el plan de rescate para que se amortice esa deuda, pero que podamos seguir produciendo el petróleo y seamos autosuficientes, y que en ningún momento se dijo que eso nos iba a representar que bajara el precio de la gasolina para nosotros, ¿no? No, Jamás. Entonces, bueno, yo ya entendí que el gobierno jamás va a bajar el precio de la gasolina, jamás, porque no le conviene, porque no puede ser, porque efectivamente ya no tenemos dinero. Entonces, aquí hay un juego extraño. Casi inmediatamente hay unos comunicados en los que Estados Unidos dice, bueno, yo me voy a hacer cargo de la nueva, o de las nuevas políticas que van hacia la energía limpia, renovable, y entonces vamos a apostarle a la energía solar, a la energía eólica, y entonces nos vamos de aquí. Por eso vamos a deshacernos. El plan en el que figura esta venta de esta planta es parte de que Estados Unidos quiere vender casi 38 refinerías que tiene en todo el mundo. Entonces, bueno, pues ya cayó el primer inocente, vamos a tener ahí. No sé si vamos a tener una rifa de refinerías, no sé, ya hay de un palco que en el Azteca que van a rifar. No sé si la hayan comprado con la intención de rifarla también.
o cuál sea el asunto. La cosa es Sí, que sí, sí. no parece ser una gran inversión. De hecho, pues surgieron los memes y las cosas que giran en torno a esto, como siempre, que bueno, pues vamos entonces también a comprar Blockbuster. Yo decía, pues mejor compremos Videocentro, ¿no? Si vamos a tener el futuro de la comunicación, digo, del entretenimiento, pues antes de que a alguien se le ocurra que el streaming va a ser el futuro, pues Sí, sí. compremos todos los VHS que se puedan o beta Claro, claro, y claro. regresar a los cassettes, ¿no? Cosas así. Y estábamos en medio del juego y de los memes, cuando al otro día el presidente anuncia que va a rescatar telégrafos de México. O sea, Sí, 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 inverosímil. yo lo que te puedo decir, Juan José, a mí no me extrañaría nada, 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 que el presidente López Obrador el año que entra en febrero ganara el premio Nobel de todas las ciencias, porque ha sido la única persona que es capaz de viajar en el tiempo y llevar a todo un país al mismo tiempo al pasado. No, pues no. Mira, Claudio, vuelvo a lo mismo, como realmente me interesa hablar como ciudadano y como bien tú lo has explicado muchísimas veces, nosotros no somos especialistas en todo este tipo de temas. Sin embargo, como ciudadanos no debemos de estar ajenos a todo lo que sucede y en particular, créeme, que esto de la compra de la refinería que ya se estaba asociada desde el 93, ojo, desde el 93, y quien hizo el acuerdo, ¿quién crees que fue? El innombrable, el ya sabes quién, que no podemos hablar, Carlos Salinas de Gortari. ¿Por qué se hizo esto? Pues por la sencilla razón de expandir la producción, de generar más petróleo y de tener ganancias. Esa era la intención en su momento y se tuvo. Tan se tuvo que actualmente los únicos ingresos que había como tal eran de la refinación y de lo que nos quedaba en participación con Shell. Bueno, partiendo de esto, vuelvo a lo mismo. Estamos en una coyuntura en donde varios aspectos se mezclan, pero principalmente creo yo que cuando se da la noticia de la compra, que primero, ojo, no era necesario. ¿Por qué? Porque no estaba en venta, realmente no estaba en venta. Dos, ¿por qué en este momento? Pues para mí es distraer la atención y venderlo como un logro del gobierno federal, porque no hay logros, o sea, a nivel nacional no hay logros. Pero ¿qué sucede? Pues como todo, a cada acción se generan reacciones. ¿Y qué sucede? Pues para empezar, tú acabas de decir, vamos a verlo desde el aspecto nacional, como ciudadanos. Si te dicen que compras ya una refinería que está trabajando, que produce 1,362 mil barriles diarios, qué es lo que va a producir o es la meta que va a producir Dos Bocas? Pues dices, fabuloso. Y si te lo dan en 600 millones, pues más fabuloso. Dices, qué bárbaro. El proyecto hasta ahorita, Claudio, faltando todavía, según López Obrador, 2 años para que se concluya la refinería de Dos Bocas, es de 9,000 millones, no de 600 millones. Entonces, como dices tú, si sacas la calculadora, es muy sencillo, divides 9,000 millones entre 600 millones y te salen un montón de refinerías Dos Bocas. Acá el problema es que cuando tú detonas ese tipo de cosas, las benditas redes sociales te empiezan a bombardear. Y entonces tú dices, bueno, ¿sí hicimos el negocio de nuestra vida? Pues claro que no, Claudio. ¿Por qué? Porque, como bien tú comentas, Estados Unidos al entrar Joe Biden ya entra con unas políticas proambientales. Entonces, ante la OPEP y ante diferentes tratados internacionales de protección al ambiente, Estados Unidos dice que por lo menos en los siguientes de entre 5 y 10 años, Claudio, van a disminuir su producción al 45%. ¿Sabes qué es eso, amigo? Es brutal. ¿Qué hacen las empresas que tienen sus áreas de proyección de capitales, de proyección de inversión, de proyección de venta?
Si te dicen que en los siguientes 5 a 10 años, de lo que ya no estás ganando mucho, porque ojo, Shell vendió solamente su parte de refinación, porque del petróleo también se trabaja lo que es la producción de plásticos, la producción de químicos. Esa parte Shell no la vendió, nada más nos vendió la parte de Solo la refinación. refinería, sí, Sí, solo lo sí, que dice sí, refinería. solo dice de la refinería. Entonces, ¿a qué quiero llegar, Claudio? Que Shell, ahorita, la última venta que tuvo fue en una planta que está en Seattle y la vendió en 400 millones. Entonces, cuando te dicen que te venden una refinería en 600 millones, es porque el gobierno ofreció eso. Pero la que vendió, la refinería que vendió en 400 millones, no tenía la deuda que tiene Deer Park. Entonces, cuando lo ves desde el escenario internacional, dices, pues no hicimos tan buena ganga. No es un negociazo. Ahora, si tú ves en comparación dentro de lo bueno y lo malo, pues para el gobierno, imagínate que ahorita capta de la operación de las refinerías en México, hablando la de Salamanca, la del estado de Hidalgo, la de Tabasco, capta solamente del 35 al 40% de ganancias porque las refinerías se están dejando de operar por falta de mantenimiento, por la política de austeridad del López Obrador. Entonces, si esta refinería por lo menos puede producir los 1,362, bueno, 1,362,000 barriles diarios, pues sí, eso ya es una ganancia para México, pero ¿a qué costo? Si debe, con decirte ya, para concluir, antes de que comprara el gobierno de México la refinería, tenía una categoría, un índice, un grado. Los grados en que se califican a las refinerías es desde el A hasta el C, donde el A es el mayor y el C ya es pues un bono basura. ¿En qué depende esta calificación? Muy sencillo, en la capacidad que tienes de pago de tus créditos. Es eso, nada más. ¿En qué tiempo tú pagas tus créditos? Y si pides el crédito y lo pagas antes, entonces te da un nivel o una calificación altísima. Bueno, ¿qué sucede? En cuanto Pemex adquiere esta refinería, entonces las organizaciones que dan esta calificación dicen, espérame, Pemex está muy mal, Pemex está endeudado y Pemex no paga a tiempo, automáticamente esta refinería adquiere la misma categoría que Pemex, que está a un grado de ser un bono basura. Entonces, si tú lo unas a que, según una de las ventas que hizo el presidente para que votáramos por él, fue que en cuanto él llegara, ya no se iba a pagar el gasolinazo y después iba a ser más barata, pues sigan los gasolinazos con otros términos, ajustes, y no ha bajado. Entonces, no es que yo quiera hablar mal de lo que hace este gobierno. Si tú me dices a mí que la compra fue una buena compra, yo la dejaría en que fue buena a medias, porque el gobierno de alguna manera, si tú ves que no hay inversión interna, no hay generación de empleo, y esto lo que ocasiona es una baja recaudación de impuestos, pues te tienes que apalancar en algo. Creo yo que por ahí va el tratar, pues, de tener un ingreso extra propio, pero aquí el reto es que ese ingreso, como nos los quiere vender López Obrador, que nos va a generar la autosuficiencia energética, habría que verse porque la refinería está en Estados Unidos y nos tenemos que acatar a las políticas de Estados Unidos y entonces, por lógica, por lo que ya platiqué, lo que indica es que en los próximos años se va a reducir la producción de petróleo, Claudio. Pues sí, y yo te decía hace un ratito que no sé cuánto corresponde a nivel, digamos que proporcional, 600 millones de dólares para saber si esto era una buena adquisición o no. Eh, eh, Obviamente 600 millones de dólares suena mucho y todo. Y si comparas además con la otra que dices que se vendió en 400, pues bueno, Así habrá es. que ver además cuántos barriles se producen de cada una, cuál es el destino de ese petróleo para ver a dónde se va, es decir, se refina en qué.
¿no? Para ver qué relación de costo-beneficio tiene. Así es. Pero a mí la pregunta iba un poquito más en relación de, bueno, eh, si, que aquí hay que tomar algo que dijiste hace ratito. Si poner en marcha, terminar y poner en marcha Dos Bocas va a costar dentro de X cantidad de tiempo 9,000 millones de dólares. Así es, 9,000 millones de dólares. Y esta refinería, el 50% costó 600 millones de dólares. ¿Cuánto cuesta la refinería? Así es. O sea, la novena parte, ¿no? De lo que nos va a costar Dos Bocas. Así Es de correcto, así es eso es lo que correcto. tendríamos que ver como a punto. Pero vamos a pensar que solamente tenemos ahorita los 600 millones, no ocupar los 9,000 millones de dólares que implicaría Dos Bocas. Mi pregunta sería, ¿qué tanto es suficiente? Porque aquí de verdad desconozco términos de dinero. Si yo no sé cuánto me costaría a mí, pero ¿para qué servirían 600 millones de dólares en inversión, en montar granjas solares o parques eólicos? En México, que tenemos dos regiones que son perfectas para ambas, o sea, para cualquiera de las dos, y que eso se empezara a convertir en producción de energía limpia, renovable, sustentable, y que pudiera significar en menor tiempo, seguramente, una mayor cantidad de ganancia. Es decir, no sé, a lo mejor alguien me dice, no sabes qué, estás completamente equivocado, el 600 millones de dólares no sirve para nada para eso. Se Sí. necesitan 10,000 o 60,000, no sé, pero pues yo me pongo a pensar, a ver, vamos a seguir produciendo petróleo que no nos sirve, es decir, no es el que necesitamos para nuestra gasolina, porque seguimos comprando gasolina de otras refinerías de Estados Unidos. Es decir, esta refinería de Deer Park sigue refinando petróleo grueso, que no es el que se necesita para la gasolina, ¿no? Es decir, vamos a ser autosuficientes en petróleo, dijo el presidente, nunca en gasolina, porque eso implica que no vamos a bajar el precio de la gasolina. Entonces, pues nuevamente está manejando silogismos y sofismas que no son la verdad que necesitamos oír. Sí, Pero sí, sí. efectivamente, pues claro que suena como una estrellita y una medallita que se está colgando el presidente al comprar una refinería que tiene esto. Y si quieres, para ir terminando y pasando al otro punto, pues por supuesto que los ataques de los intelectuales orgánicos, de los conservadores, los neoliberales, Sí, la sí, sí. oposición, los que no quieren ver que México triunfe y que han perdido sus privilegios y se ven afectados con los logros que tiene la cuarta transformación, pues se quejaron y el presidente tuvo a bien contestar como nunca en la historia ningún presidente de México ha tenido a bien contestar y les dijo, ¿tan ardidos? Pónganse vitacilina. Así, o sea, que me parece que es de verdad la respuesta más, y voy a utilizar una palabra que utilizó él al otro día, la más majadera que pudo haber tenido un presidente con la investidura, porque lo que hizo fue ponerse al nivel del Chavo del Ocho, Sí, a contestar algo que no le quedaba y que al presidente en la figura que tiene no tiene ninguna necesidad de poner. Es decir, está nuevamente, creo que ha sido de las 3 o 4 veces que el presidente lo que hace es quitarse la bandera, la banda presidencial y pisotearla sí. a través de una actitud simplona que no tenía razón de ser. Es decir, él está degradando la figura presidencial a un grado al que no debía de hacer. Lamentablemente para el presidente, esta actitud que lo hizo sentirse, y yo dije como el Chavo del Ocho, pero más bien como Kiko, ¿no? De decir chusma, chusma y Sí, chusma, sí, sí, sí. eh, tuvo un revés fuertísimo al otro día. Bueno, no al otro día, en la noche del día que dijo él del vitacilina, con la publicación de la portada de esta semana de Economist. Y aquí hay que mencionar muchas cosas porque nuevamente hay muchas aristas, muchas caras y muchas situaciones que se dan a través de esto, pero pues ahora la situación fue que al otro día el presidente con su respuesta y su explicación, pues no fue más que no me alcanza la vitacilina para ponerme porque
es demasiado el ardor que tengo con esto. Y, Sí, sí, sí. y fue un además de ponerse la vitacilina, de apretarse un poquito más la soga que ya tiene al cuello, que está muy ahorcada, porque contestó con lo que se quejaron en la Secretaría de Relaciones Exteriores, que era una de las cuestiones con las que atacaba The Economist al presidente con esto, donde lo llamaban falso mesías. Sí. Y pues obviamente yo quiero hacerte además un análisis que me parece que va a ser certero a partir del punto de vista del diseño, Sí. porque aquí juega un papel fundamental importantísimo. Solo que antes de entrar a ese análisis y de ver todas las aristas, pues te dejo cerrar y hacer el puente para que pasemos ya a este punto. Sí, me gustaría retomar solamente esa desafortunada declaración que hizo el presidente, porque si la hiciéramos tú y yo en este espacio, es de muy mal gusto. O sea, te está hablando de una persona, perdón por lo que voy a expresar, a lo mejor para López Obrador y sus seguidores me voy a escuchar muy elitista, pero es una persona burda, vulgar, ordinaria, grosera, inculta. ¿Por qué habiendo tanto... El español, tú lo sabes, Claudio, es un idioma tan vasto y tan rico, abundan las palabras para dar el significado correcto a lo que quieres decir, a diferencia, por lo menos yo de lo que sé, del inglés. El inglés puedes utilizar una palabra y tiene, dependiendo la estructura, diferentes significados, pero el castellano, si algo lo hace tan complicado, tan rico, tan cultural, es que lo puedes expresar de N mil maneras. Y al decir lo que dijo el presidente, pues denota, yo digo que una cultura muy limitada de alguien que haya, según él, escrito libros, porque lo puedes decir de una manera diferente. Hay gente, lo voy a utilizar con todo respeto y voy a hacer coloquialmente, hay gente que te manda a chingar a tu madre tan padre que hasta te vas entusiasmado, cabrón. Sí, o sea, sí, sí me voy. ¿A qué quiero llegar? Que es increíble que él, que escribe libros, tenga que utilizar eso. Entonces ahí es donde te das cuenta que es un personaje lleno de ira y rencor. ¿Y por qué hago mención de esto y fui específico en particular de esta situación? Porque los psicólogos dicen, y los que manejan el lenguaje, que no, tú no puedes decir lo que no piensas. O sea, es como si yo te digo en este momento, Claudio, y me gusta mucho una película que se llama Mentes Indomables, donde un personaje, el personaje principal es Matt Damon, y es un cuate que por naturaleza es un cuate dotado de una inteligencia sobrenatural y de una capacidad de memorización que estudia, él es el chico, de alguna manera hace el aseo en una escuela prestigiosa de Estados Unidos, y llega un profesor de física y pone un problema que él iba a meter en concurso y que no pudo resolver, y este chico lo resuelve rapidísimo, pero es tanta su, ¿cómo te diré? Su complejo y la falta de adaptabilidad en la sociedad, que lo mandan con un psicólogo. El psicólogo es Robbie Williams. Entonces, el choque que hay, te lo quiero traducir en esto, en que el cuate es tan soberbio, Matt Damon, el estudiante inteligente, que minimiza la capacidad de este cuate, de Robbie Williams, que es el psicólogo. Entonces el psicólogo lo saca, lo identifica muy bien, lo saca del espacio donde genera barreras, que es el consultorio, y lo lleva al parque, ¿no? Y le dice, oye, tú que eres muy inteligente, ¿qué sabes de la Capilla Sixtina? Puta, el amigo este Matt Damon le dice detalle de la Capilla Sixtina. Y le dice el cuate, Robbie Williams, ¿y a qué huele? Puta, lo deja callado, cabrón. ¿Y sabes qué es sentarte en una madera de tantos siglos, el crujir, el olor? Y le cae el 20. ¿A qué quiero llegar? Nosotros hablamos en función de nuestras realidades. Lo que denota con ese tipo de declaraciones es que el cuate sí lo hace con la intención de decir
ahora que les arda el fundillo, el ano, el rabo. Estoy poniendo ejemplos en español que puedes llegar y es muy diferente a que les diga el culo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A qué quiero llegar? Pues que la transición, a lo que le quiero decir es que la revista El Economist hace un artículo en especial donde tú nos manejarás el aspecto de la imagen, la cual yo nunca me percaté, no puse atención en eso. Yo leí el artículo 2, 3 veces y realmente quien lo leyera bien y fuera un crítico de ese artículo, da matices, matices donde por un lado no te hablan tan mal de López Obrador, pero te dicen lo que realmente es su actuar. Es como si tú me dices a mí, Claudio, oye, Juan José, es que sabes que eres moreno. Puta, y yo me enojo porque soy moreno. Soy moreno. O sea, sería ilógico que yo te dijera, no, cabrón, es que tú eres fifi, tú te crees mucho y así asado. Yo no soy moreno, soy blanco oscuro. No, espérame. Sí, y te lo estoy diciendo ahorita porque ya también traen ese movimiento de la no discriminación y racismo. O sea, ¿a qué quiero llegar? A que el Economista, en la revista El Economista, dibuja perfectamente a qué nos está llevando López Obrador. Voy a empezar a hablar bien y voy a terminar de lo que me imagino le molesta al presidente, pero la revista te dice, López Obrador tiene buenas causas. El problema es que estoy hablando a grandes rasgos, el problema es que la forma de llevar la política no es la correcta. Y eso, el simple hecho de no llevar sus políticas correctas, digo, no se necesita ser muy inteligente, que si tú no acatas las leyes, pones en riesgo la situación. En este caso estamos hablando del presidente y de un país, entonces pone en riesgo la democracia, por un lado. Y por otro, lo que le llama la atención a la revista El Economista es que dice, López Obrador divide a México entre la élite y el pueblo. Pero la élite para López Obrador significa corrupción, significa abuso, significa todo lo malo que pudiera existir. Y divide al pueblo en la gente que decide por él y que le da el instrumento para llevar a cabo él la decisión. Eso es manipular la democracia, Claudio. Entonces, en síntesis, dice que sí es un peligro y que sí es un falso Mesías, porque dentro de sus formas de actuar ya está pintando un escenario de reelección o de extensión de mandato por medio de la manipulación de diferentes órganos, en este caso, pues, del judicial, y eso es ilegal. Entonces, ¿qué le molesta a López Obrador si lo están pintando de cuerpo completo? Todavía le hace el favor la revista al decir, ok, el mundo no pone la vista y el escaparate él, porque no es su estilo, no es un estilo Bolsonaro, que es el presidente de Brasil, o estilo Maduro, o estilo, se me va el nombre del presidente de Hungría. O sea, tú dices, no está mal. O sea, están dando una radiografía. Lo que sí, probablemente aquí sí me voy a unir a los fanáticos, es que, pues por desgracia, al final el economista es negocio. Y como negocio tienes que buscar las coyunturas o tienes que buscar los espacios idóneos para vender más. El tino que tienen, que sea una semana antes de las elecciones. Pero te pregunto, Claudio, ¿tú crees, y con esto te cedo la palabra, Claudio, gracias, mira, ¿tú crees que este artículo realmente, al que está seguro de votar por López Obrador, que es un fanático, un amlover, que cree ciegamente en este gobierno, ¿tú crees que le afecta? ¿Le va a hacer cambiar de decisión? Yo lo dudo. Ay, es que aquí hay muchas cosas. Nada más para cerrar con esto, esta explicación que da el presidente, tanto jueves como viernes, que tiene que ver con el asunto tanto de la refinería como de The Economist, cabe perfectamente en una frase que dice sabiamente, como dicho popular, que a una explicación no pedida hay una culpa aceptada. Y Claro. pues él no tenía necesidad de rebajarse a explicar y a decir que había gente ardida primero,
Y después, no tenía por qué explicar lo del The Economist, pero a eso es uno de los asuntos que voy a decir, porque justamente dijiste algo que me llama mucho la atención, Juan José. The Economist es una revista, un semanario Sí, inglés de muy, muy alta especialización. Es decir, va sí, orientado a un mundo de la alta élite financiera que, sí, por supuesto, se dedica a los negocios, probablemente a los negocios internacionales, a las inversiones en diferentes países de cantidades impresionantes. Es decir, nadie lee el The Economist porque quiere ver qué hace con sus 20,000 pesos de la cuenta del banco. Es decir, está orientado a una alta élite, definitivamente. Y por supuesto, dentro de esta alta élite, pues están una serie de personajes políticos, economistas, financieros de muchos países que están viendo cuál es la situación que finalmente se va a traducir en calificaciones para las inversiones, en tasas de interés, en una serie de cosas que también, a ver, me conviene aquí, me conviene allá, vamos a ir viendo y moviendo piezas de ajedrez a las que el 99% de la población mundial no va a tener acceso nunca. sí. El artículo de The Economist, aunque está redactado de una manera que pudiera entenderlo mucha gente, porque lo que hace es simplemente hacer una radiografía de lo que el gobierno pinta, Así es. está en inglés. No es un artículo que si tú lo pasas en México, lo vaya a leer ni la mitad de los mexicanos. O No, sea, lo va a leer un pequeñísimo grupo de personas, pero muy pequeño. De entrada, nadie tiene acceso a The Economist en México, o sea, salvo el pequeño grupo de personas que te digo. En el mundo, el, la influencia que pueda tener The Economist, dependiendo de cada artículo y de cada región a la que va dirigida, es mínima en la realidad. Resulta que la famosísima portada que publica el jueves en la noche es una portada que está orientada única y exclusivamente a Latinoamérica. así es. La versión de The Economist que sale el jueves en la noche, bueno, en la noche de nosotros, pero el temprano, el viernes para los ingleses, que tienen posibilidad de verse en Canadá, en Estados Unidos, que son el resto de América, no es la misma que nosotros vimos. Ujú. En la portada tiene un artículo que habla sobre el conflicto entre Israel y Palestina, que dice que si se cuestiona un cuestionamiento si en realidad son dos estados o es uno. Ese es el punto, el verdadero interés, la nota editorial, el artículo de portada de The Economist, pero muy, muy inteligentemente hacen una portada para Latinoamérica con un asunto que yo te quiero decir, porque ahí es donde viene esta parte. Está pensada con este asunto de sacacorchos, ¿no? Sí, sí, De sí. boomerang, con toda la intención, pero muy inteligentemente. La verdad es que quien lo hizo merece hoy todo mi respeto en cuestión estratégica visual. Y te voy a decir por qué. Sí, sí, sí. Los libros, los libros tienen alrededor de casi 800 años de existencia como los conocemos. Hace 750 años los libros se hacían únicamente a mano con copistas que se encontraban en los monasterios medievales y una persona que se dedicaba a copiar los libros tardaba toda su vida útil siendo un libro y a veces ni siquiera lo terminaban. La élite era la única que tenía acceso a leer y a escribir, es decir, se escribían, se copiaban libros, Sí, sí, sí. copiaban porque no se generó mucho conocimiento durante la Edad Media, sino copiaban todo lo que hacían en lo poco que había de legados de ciencia, medicina, derecho, filosofía, arte, humanidades, de lo que había quedado del Imperio Romano y de la gran cultura grecolatina que estaba perdida y probablemente de algunas cosas que se rescataron de Medio Oriente. Pero solamente podían leer unas cuantas personas y no había muchos libros. La mayor cantidad de libros que pertenecían a una colección particular y personal se podían contar, y esto está perfectamente documentado, en 24 libros. Era la mayor cantidad de cosas. Y la élite que leía no tenía nada que ver con el poder económico.
prueba de ello es que Carlomagno, el gran emperador, nunca aprendió a leer, a pesar de que lo intentó, nunca pudo. Y él tenía un puñado de libros que nunca alcanzó a leer. La gente no iba a tener acceso a los libros porque justamente pertenecían al gran poderío económico, la pertenencia, más no la comprensión. Sí, sí, sí. Y justamente para tratar de revertir esto, los libros tenían una página, solamente una página que era la tercera página de contenido del libro, siempre, que se llamaba frontispicio. El frontispicio, José, era una ilustración que condensaba y sintetizaba todo el contenido del libro en un dibujo grande, de tal forma que todas las personas, sin que tuvieran la posibilidad de saber leer, pudieran saber de qué trataba el libro. El frontispicio se convirtió en un elemento tan importante que a veces valía más que el libro. Imagínate si te decía que el libro, solamente las bibliotecas más grandes tenían 24 libros, y tener 24 libros era el equivalente a comprar una ciudad feudal completa. Imagínate que solamente una página con esa síntesis tuviera la posibilidad de valer más. ¿Por qué? Bueno, pues porque condensaba todo el contenido de un ejemplar en una ilustración, y de ahí pues fue derivando mucho tiempo a eso, a convertirse en la representación del contenido que todo el mundo pudiera entender. Sí, sí, sí. Con el paso del tiempo, los frontispicios fueron tomando mucho menor valor, sobre todo porque la mayor cantidad de personas que habitaban en una población aprendieron a leer, y justamente con la aparición de Gutenberg, con la imprenta y esta transición de dejar de escribir los libros a que se empezaban a producir de manera mecánica, hicieron que mucha más gente pudiera aprender a leer, ¿no? Y entonces el analfabetismo desapareció Sí, sí, prácticamente. sí. Lo que hizo The Economist justamente fue pensando, a ver, yo no tengo posibilidad de llegar con mi artículo a la población mexicana, no voy a Sí, sí, llegar sí. nunca. Sí, sí, ¿Qué sí. voy a hacer? Voy a hacer un frontispicio. Y eso fue lo que lograron. Hicieron una ilustración que además, si tú comparas y ves, métanse a Google y pongan portadas de The Economist de los números anteriores, no tienen, Juan José, comparativo con esta que fue excelsa. No Oh, no, puedo no, qué calificarla de bárbaro. mayor. Es Sí, sí, sí. maravillosa, o sea, la calidad gráfica que tienen las anteriores es bastante mala, deja mucho que desear, pero esta que hicieron, Sí, sí, ponerla sí. ahí y coronarlo con el título de Falso Mesías, lo que hicieron fue un frontispicio pensando y entendiendo. No me van a leer. Los mexicanos, la mayoría no sabe inglés. Y los que saben inglés, no todos tienen la posibilidad de leer un artículo, y menos especializado, aun cuando esté redactado, como dije hace ratito, de manera simple. Entonces, ¿qué hago? Se los voy a mandar, se los voy a recetar así como un frontispicio. El presidente lo dijo al otro día, creo que lo describió de una manera perfecta. Lo están poniendo como si fuera un cartel. Eso es lo que hizo. El, la portada de The Economist se convirtió en un cartel que es contundente, terminal. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Lo puedes describir? Sí, porque si quieren lo colocamos aquí. Sí, Déjenme, sí, 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 sí. justamente lo comparto en este momento, porque la portada es una serie de elementos que, pues ya sabes, yo soy fan de la semiótica. Y Yo te hago este paréntesis porque tuve la confianza de decírtelo porque tú eres un experto en el tema. Entonces, tú ves y nos puedes ayudar a los que estamos viendo el significado de lo que quien publicó eso quiere, el mensaje que quiere enviar. sí, y justamente vamos para eso, porque tiene algunos elementos que son sumamente importantes, ¿no? Sí, Aquí sí, lo sí. estamos viendo. Sí, sí, Eh, sí, sí, sí. Tiene, por supuesto, la figura de López Obrador central, ocupando un gran porcentaje de la portada. Todo está en tono sepia, con algunos toques cromáticos de verde y rojo y blanco, que son obviamente haciendo alusión a nuestra bandera, pero al presidente con una cara
soberbia, ¿no? De orgullo, de vanagloriarse de los logros que está teniendo y rodeado principalmente, bueno, podemos ver en la parte inferior del ejército que está como escoltando y protegiendo en un asunto que además muestra una perspectiva hacia un punto de fuga donde se encuentra también ahí al presidente y con varios elementos donde está con el gabinete, con no es grúa, es una de estas bombas que bombean, valga la redundancia, la cacofonía y perdón, cemento que se utilizan en la construcción para grandes construcciones que, si no me equivoco, le llaman olla, a esto le llaman olla porque bombea el concreto, ¿no? De manera fluida, junto con una torre de una refinería, al fondo se ve probablemente la refinería, y algunos otros elementos que tienen que ver con sus obras, pero llama la atención que, por ejemplo, Pemex, que este es el cartel de una gasolinera que nosotros podemos reconocer en cualquier lado, no se encuentra como normalmente lo vemos a lo alto, como cayéndose, destacando, sino que se encuentra clavada, cual tumba, cual lápida en un cementerio, además con una perspectiva también viéndola desde lo alto ya hacia abajo, es decir, se ve en contrapicada y no como normalmente lo vemos, nosotros lo tenemos que ver en picada. Pero además llama la atención que de la cabeza de López Obrador emana una aureola, ¿no? Que está diciendo, y dice perfectamente bien, México, bueno, Mexico's false messiah, ¿no? Es decir, el falso mesía de México. Y con eso quiero comentar que no tuvo más de Economist, no hay necesidad de meterte a leer el artículo. El artículo, como tú bien dices, empieza hablando bien de López Obrador. De hecho, el mismo artículo incluye una gráfica, una infografía donde está comparando a López Obrador con Bolsonaro, con el presidente de la India, el de Hungría, con Venezuela, y lo ponen incluso diciendo que, pues, es el mejor calificado, ¿no? De todos, porque aunque entran los populistas, hay una serie de cosas que no hace López Obrador con respecto al otro. Pero critica principalmente, una de las cuestiones que critica es que está intentando aumentar el tiempo de la presidencia del presidente de la Suprema Corte y que divide a los mexicanos, ¿no? Así es. Y que los mexicanos tienen que considerar que en las próximas votaciones deben de tener esto en cuenta porque está dividiendo entre fifís y chairos, es decir, entre la élite, entre el pueblo, dice the people, y lo pone así como burlándose incluso de la manera en la que se refiere al pueblo, al asunto. Entonces, tú no tienes que meterte a leer para entender que esto se trata de y lo voy a decir así, y obviamente no es que esté defendiendo ni a The Economist ni al presidente. No. Pero la intención de The Economist sí es de atacar directamente al presidente y que la gente que no puede entenderlo sienta y entienda que López Obrador está siendo y funcionando como eso que dice un falso mesías. Y entonces me llama la atención la respuesta de López Obrador porque está respondiendo a un cartel. Primero, lo primerititito que me llama la atención es que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y contesta una carta de manera inmediata. Y extensa tiene varios detalles. Dos cuartillas, son tres, pero la última solamente tiene un parrafito de despedida y diciendo que está muy triste porque le escribieron eso y la firma. Pero el punto central de toda la carta, o sea, todo es paja, diciendo que está muy decepcionado y muy triste, pero dice, lo principal es que está decepcionado porque el artículo muestra virulencia, y hoy no entiendo qué significa la palabra virulencia. Si lo que quiso decir es que tenía un impacto, sí, señor, tiene un gran impacto porque está perfectamente planeada y diseñada para que funcionara como un frontispicio, un perfecto cartel que dijera todo el artículo en una breve imagen, pero luego dice, tiene fragilidad argumentativa. Y esto me llama la atención y me brinca. A mí, claro que lo que me llamó la atención es que el jueves en la noche estaba lista la carta, pero
el día de la tragedia del metro, Marcelo Ebrard no fue para mandar una carta, la presidencia no fue para mandar una carta, es decir, nadie fue para decir una carta y hoy, Juan José, que estamos en sábado 29 de mayo, han pasado 26 días, los mismos días que muertos tenemos en la línea 12 y el presidente no ha ido a pararse ahí, no ha habido un comunicado oficial y mejor la jefa de gobierno está diciendo y dando los apoyos y todas las cosas, pero sigue sin haber. Pero inmediatamente lo atacan, hay una carta de relaciones exteriores. Y el viernes, el presidente, como casual otra vez, ante una pregunta que hace espontáneas, de las que hacen, espontánea, que hace nuestro muy distinguido y bien ponderado Lord Molécula, dice López Obrador que su respuesta es justamente de fragilidad argumentativa. Dice, es que The Economist tiene una respuesta, ahí es donde utiliza el término majadera, grosera, sí, simplona, dice, simplona, como si fuera un cartel, y tratando de hacer el ridículo, ¿no? Así como tratando de minimizar, pero después dice, y es que es como si yo me fuera a meter con los ingleses a decirle al pueblo que votara por el otro, ¿no? Cuando, pues, The Economist no lo dice tal cual, pero lo dice muy bien, que no voten por López sí, sí, Obrador, por pero supuesto. no lo dice así con estas palabras. Pero dice, y se están metiendo en los asuntos del país, ¿no? Y no deberían de meterse porque están, pues, violando la soberanía nacional. Y entonces me llama la atención, Juan José, porque lo que está diciendo con eso, Sí, nuevamente es, ante una explicación no pedida, aunque sí se la pidió Lord Molecula, pero ya sabemos que lo que hace Lord Molecula sí, es, sí, sí, pues, porque lo está pidiendo López Obrador. Es sí, una sí, culpa aceptada, y entonces me llama la claro. atención. Primero, es decir, no te metas en mi país porque no te corresponde. Y sí, lo que está diciendo, o lo que yo entiendo, y dime si estoy equivocado, es, sí tiene razón, todo lo que dices tiene razón, pero no tienes por qué meterte porque no es tu país, Claro. ¿no? Eso lo está diciendo. O, si yo era el Mesías, no tienes por qué decirme que soy falso, porque me estás evidenciando. O sea, Ah, ¿está no, aceptando ser Mesías? no, de hecho, trajo a colación de cuando Enrique Krause escribió en un artículo el Mesías Tropical. O sea, realmente lo que lo mueve a López Obrador es el egocentrismo, o sea, realmente le afectan los ataques a su persona. Pero, híjole amigo, yo sigo insistiendo como inicié el programa, es impermeable ante la crítica. Algo tiene el señor. Eso es, vamos, sería, yo creo que terminando su periodo van a salir miles de libros de él para tratar de explicar esta situación. Pero para mí, hasta la capacidad argumentativa que tiene para, pues es que no sé si es defenderse, criticar, emitir su punto de vista ante la portada, porque es en sí lo que tú dices, la portada lo que le cala, es más, no sé si lo leyó, o sea, la A lo mejor portada tuvo, no, a lo mejor no. es que la portada tuvo un impacto fuertísimo a él. Y fíjate que yo nunca lo había visto desde el punto de vista que tú estás viendo, y creo yo, Claudio, que gente cercana a él le ha de haber explicado el significado, porque lo que sí es un hecho es que sí impactó muchísimo. Y yo creo que su equipo de estrategia para minimizar eso ya anda sacando que esa portada es un éxito y que en Tepito se vende y que no sé qué. Es contrarrestar realmente el impacto tan brutal de la portada. Y por eso yo te dije que si nos podías explicar, porque para mí yo no vi el significado, sin embargo, la portada te provoca algo, o sea, sí te provoca algo sin ser conocedor. Ahora que tú lo explicas, pues creo que no le cayó como anillo al dedo y creo que la recomendación que él dio con respecto al ungüento del cual él exhortó a los que se creía o cree que lo necesitan, pues yo creo que sí le hizo falta untarse ese ungüento o todavía le hace falta seguir el tratamiento. Sí, no, y mira, yo lo que te quiero decir es que de verdad sí hay una intención
y lo voy a decir así, culera de Sí. The Economist de hacer la revista, ¿eh? Y porque te voy a decir, porque ahí les voy a poner, si me dejan, este, mostrarles el... Estas son las dos portadas, Juan José. O No, sea, nada que ver. esta de Two States or One, que es se están desarmando las banderas de Palestina e Israel, pues la verdad es que está, o sea, lo puedo decir así, es pinche, está demasiado pinche. Y así puedes ver todas las demás, así tienen este estilo, son bastante pinches, son muy malas. Sí, Y en cambio, ve la otra, o sea, hay un trabajo, un cuidado, un sí, esfuerzo que no hay más que vamos a chingar al Obrador. O sea, de verdad hay una intención, pero además una intención con un cuidado que es especial. Y obviamente no es un cuidado que dijeran, bueno, a ver qué ponemos en esta semana, vámonos a ver o sea, con qué salimos. O sea, esto viene con una estrategia de mucho tiempo y que sí, estratégicamente lanzaron ahorita, porque si, como tú bien dices, ya por sexta semana venía el presidente bajando en encuestas y esta semana medio sube y tenemos algunas situaciones que han hecho que estemos con los altibajos. El principal definitivamente tiene que ver con los ya esta semana 88, pero pues yo no sé si sea mediático, José, o es mi percepción, o ha sido falta de desinterés mía, pero tengo la idea de que esta última semana ha sido de las más violentas que hemos tenido en campañas y entonces sí, me da miedo porque no sé qué vaya a pasar durante la siguiente semana. sí, sí, Pero sí. ante esta situación de la baja y que de repente, pues probablemente lo de la refinería y las estrategias que está utilizando López Obrador, lo de cabeza de vaca y una serie de cuestiones que están poniendo en peligro los intereses extranjeros de muchos países en nuestro país a cuestión de inversiones, pues obviamente están prendiendo los focos de alerta entre los inversionistas que leen The Economist y que le están diciendo a The Economist, oye, ejérceme tantita presión porque tú puedes hacer esa presión con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario, y necesitamos algo antes de las elecciones porque de seguir con esta estrategia, nuestros intereses se van a ver afectados y no queremos que en México se vean afectados. Ese es el punto, porque dentro del artículo también ponen o hacen un comentario de que cuando estaba Donald Trump de presidente, no hizo nada por involucrarse en la democracia de México, cosa que a Biden obviamente tampoco le interesa mucho el involucrarse, pero tú lo acabas de decir. La revista, para mí, desde mi punto de vista, es como que también Lela, Camila Harris, Uh para que -huh. cuando vengas tengas un antecedente de con quién te vas a sentar. Sí, Entonces, sí. eso va a estar súper interesante. Sí, y claro, después de las elecciones, a ver cómo está esta situación. Y creo que ahora vienen una serie de patadas de ahogado de tratar de retomar estrategias anteriores, porque el día de ayer, pues seguramente viste, y creo que yo con esto cierro para ya nos despedimos, porque ya nos pasamos del tiempo. eh, Mario Delgado está en campaña en No, Tamaulipas no, no, no pensé que fueras a sacar eso, amigo. y genera un montaje Sí. ridículo, ¿no? Inventando que hay armas, o sea, de verdad, si alguien, ¿Quién asesora en imagen a López Obrador, perdón? Epigmenio Ibarra, Perdón, ¿y qué hace? puras, Telenovelas, series pero narcoteatro. malísimas, o sea, la de No, ayer no. fue de verdad. Y entonces es como queriendo retomar, y yo nada más, yo quiero preguntar, dice Mario Delgado, es que así están las cosas en la seguridad de ese estado, y por eso De tuvimos que ese llamar a la estado. Guardia Nacional. Yo digo, oye, Juan José, hoy con la estrategia que planteó López Obrador, es decir, lo que él pone como seguridad, ¿de quién depende hoy la seguridad? ¿De quién depende la Guardia Nacional? ¿De un gobierno estatal o del No, federal? del federal, ese fue el proyecto López Obrador. Entonces, cuando Mario Delgado dice, así están las cosas en este estado, ¿no es un balazo en el pie? Híjole, Claudio, mira, nada más porque lo estás comentando y con esto yo también te doy la despedida, te agradezco como siempre, pues la oportunidad que me das, pero se me hace tan absurdo, se me hace ofensivo para los mexicanos el que nos quieran manipular de esa manera, nos quieren llevar a una situación donde no existen las redes sociales, donde todos los noticieros ocultaban las realidades. ¿Tú crees
que a la candidata de Moroleón que mataron en pleno mitin, al candidato en Cájeme que mataron en plena calle, les fueron a preguntar de qué partido eran. Estaba tan montado que dijo, diles que venimos de León, la candidata y candidata y candidata. Le faltó bajarles el pantalón a ellos, a llenarlos de besos y abrazos y al final darles una cartilla moral. Es absurdo, es grosero. O sea, lo que hizo Mario Delgado para mí es una falta de respeto a la inteligencia del mexicano. Así de sencillo. Totalmente, pero te digo, son patadas de ahogado ante esta Así es. situación que saben muy bien. Yo solamente, y me voy a despedir dejando la duda en el aire. Esto que estaban tratando y que estaban avisando que venía como un revés, como un ataque certero, directo que te dije, me parece ruin porque se lo estaban cantando a López Obrador antes de las elecciones. ¿Habrá sido el artículo de The Economist o estaremos a punto de ver otra cosa más fuerte en esta semana? No sé, amigo, y te voy a decir algo. La verdad es que estoy emocionado porque primero ya vienen las votaciones. Yo he tenido en la semana diferentes intercambios de opinión con personas que, que van en los dos extremos, en pensar que López Obrador va a cambiar y el otro extremo es pensar que toda la política mexicana es lo mismo y que vamos cada día peor y que pues realmente el futuro de México es casi trágico. Mi conclusión como ciudadano es, seamos responsables y el único instrumento que tenemos es votar. En ambos casos, yo mi único argumento, Claudio, que te puedo decir es, híjole, a lo mejor lo que voy a decir se escucha muy mediocre, muy limitado, pero yo creo que estas votaciones es por evitar el menos peor. O sea, yo veo tres escenarios. El que López Obrador no gane, ni la mayoría simple en el Senado o en la Cámara de Diputados, hasta el otro extremo, que gane. El riesgo es que si gana, por lo que hasta ahorita ha hecho López Obrador, sí veo en peligro la democracia. Entonces, lo que saca la revista The Economist, creo yo también, es ese termómetro de decir, bueno, a lo mejor a los mexicanos no les va a caer el 20, pero creo que su target, su objetivo era a la política de Estados Unidos de, ¿sabes qué? Sí traes muchos problemas en la Unión Americana, pero tu principal socio de negocios ahorita está pasando en una transición que necesitas voltear. Entonces, hay que salir a votar. Como quieran, hay que salir a votar. Yo no voy a decir ahorita ya a favor de o en contra de salir a votar. Tengamos esa sana costumbre de por lo menos el único instrumento que probablemente puede ser simulado, lo llevemos a cabo, Claudio. Y con esto te agradezco. Espero que Dios nos dé la oportunidad de estar la próxima semana y pues estaríamos a un día antes, no sé tú qué propongas, ni cómo sea el plan de la siguiente semana, pero estaríamos ya a un día antes de las elecciones, yo creo que más importantes de México. Efectivamente, amigo, pues vamos a ver qué pasa esta semana y de qué va a ser, de qué tendremos que hablar la próxima semana. A ver. Sí, a ver qué pasa. Pues bueno, amigo, pues nos vemos dentro de 8 días si Dios quiere. Primeramente Dios, que todos los que se encuentren en sus casas estén rodeados de seres queridos y hay que seguirnos cuidando. Así es, igualmente. Que estés muy bien, te mando un abrazo. Igualmente, amigo, un abrazo. Bye.